Chanreo tando yorskis nare nawis naveston zola zona diskiso mente menlas menstil mengot menbi retago. Bienvenidos y bienvenidas a quienes nos ven y nos escuchan a través de las plataformas de Facebook y YouTube. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México. Mi nombre es Arnulfo Ambrosio Pérez, soy integrante del colectivo ACOEU, que significa Aprender en Comunalidad, Otra Educación en Oaxaca. Este espacio es virtual, dialógico, de compartencia, de construcción y de educación alternativa. Somos un colectivo conformado por educadores de México, de los estados de Michoacán, Chiapas, Oaxaca y sus regiones. Este esfuerzo se hace con la intención de construir comunidades pedagógicas críticas que permitan socializar, compartir y visibilizar puntos de vista diversos desde geografías, escenarios, contextos y territorios en donde se estén gestando prácticas educativas populares, emancipadoras, liberadoras, descolonizadoras, que ayuden a vigorizar los proyectos de educación popular del colectivo ACOEU, planteadas en 3 proyectos de intervención. 1. La descolonización del profesor y del directivo. 2. Por una didáctica propia desde otros metarrelatos. Y 3. La descolonización del espacio y del tiempo. Fortaleciendo así el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, conocido como el PETEO. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Arturo Espinosa Maldonado con el tema Neurociencia y Pedagogía, Diálogos de Saberes, a quien le damos hoy una cordial bienvenida. ¿Quién es el doctor Arturo Espinosa Maldonado? Él es nuestro invitado de honor el día de hoy y para ello haremos la presentación correspondiente. El doctor Arturo Espinosa Maldonado es investigador del Centro Internacional Eduardo del Río, RIUS, militante de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, coordinador del Diplomado en Neurociencia y Pedagogía, Formación y Estudios. Es doctor en Educación por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, doctor en Pedagogía Crítica por el Instituto McLaren de Pedagogía Crítica de Ensenada, Baja California. Tiene una maestría en investigación por la UNIPEM. Una certificación internacional en liderazgo educativo por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Cuenta con un diplomado internacional en Economía Social y Solidaria por la Universidad Nacional General Sarmiento, Argentina. Una especialidad en Educación Media Superior y Superior por la Universidad Latina de América. Una maestría en Docencia en Ciencias Sociales por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, una maestría en Sociología de la Educación por el Instituto Michoacano también de Ciencias de la Educación. Es licenciado en Educación Primaria por la Normal de Tiripetío. Profesor frente a grupos desde 1997 en la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. Ha colaborado en el Centro de Investigación e Innovación y en el Departamento de Evaluación de la misma Secretaría. De 2016 al 2019, catedrático e investigador de maestría y doctorado en la UNIPEM. Del 2013 al 2019 participó en los seminarios de investigación y profesor de posgrado. Del 2012 al 2019 intervino en el colectivo pedagógico Rafael Ramírez para el diseño de cursos, talleres, diplomados bajo la perspectiva de la pedagogía crítica y educación popular. Fue coordinador estatal del programa Escuelas Integrales de Educación Básica del 2009 al 2012 de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Del 2002 al 2012 participó en el programa Escuelas Integrales de Educación Básica en Chamacuero, Michoacán. Doctor Arturo, bienvenido a la plataforma de ACOEU. En este espacio virtual de análisis y reflexión, lo escucharemos entonces con mucha atención. En este momento, usted tiene la voz y la palabra. Adelante, doctor. Bueno, pues, muy buenas tardes a compañeras y compañeros, todas, todos y todes. Es un placer poder compartir con ustedes un momento de reflexiones sobre un tema muy, muy solicitado últimamente. Yo quiero dejar en claro mi postura política, mi postura respecto al tema que voy a tocar. El tema de la neurociencia es un tema
digamos, que viene caminando por el riel del proyecto educativo neoliberal. Pareciera ser que el proyecto de las neurociencias es el programa estelar del capitalismo del siglo XXI y de la llamada ya cuarta revolución industrial. Pudiera ser que entonces estemos hablando de un programa que destaca por esa condición que se le ha otorgado. Desde los años 90 ha existido una inversión millonaria para la investigación del cerebro en laboratorios privados y en universidades. Quienes más se han beneficiado de todas estas investigaciones, pues son las farmacéuticas, ¿no? Tenemos miles, millones de niños medicados en las escuelas. Tenemos miles de cursos, miles de talleres a nivel mundial sobre este tema para promover un nuevo neoconductismo muy interesante. Y también me parece también una recolonización de lo que en los años 90 realizó el Banco Mundial, la misma OCDE. Estaba leyendo el texto de Noam Chomsky y de Dieterich de la sociedad global el día sábado y me encontré un esquema de los años 90, un esquema donde viene el estado global y el cual también, bueno, plantea Chomsky y Dieterich que está organizado a través de un aparato militar muy interesante, ¿no? Donde participan instituciones internacionales y países más poderosos. Obviamente, ese esquema de los 90 al 2020, pues se ha modificado, ha cambiado, ha habido un movimiento geopolítico muy interesante. Sin embargo, bueno, sigue estando en la misma condición, ¿no? Estamos en un estado global, ¿no? Hoy nada más diríamos que a ese esquema de Chomsky, pues se puede agregar Amazon, se puede agregar Facebook, se puede agregar Google, etcétera, ¿no? Otro tipo de estado que ha sido caracterizado ya por algunos compañeros también ya en otras conferencias, ¿no? No me voy a meter en ese tema, pero asumo que del tema que voy a hablar es muy delicado. Sí, es un tema que es el proyecto estelar del capitalismo. Yo creo que la neurociencia por ahí camina. Sin embargo, yo voy a hablar de la neurociencia desde otro sentido también, ¿no? De la importancia de conocer el cerebro, de que los profesores desde la educación popular nos alfabeticemos sobre digamos, los hallazgos más relevantes del cerebro y qué podemos hacer en las escuelas, ¿no? Estoy consciente de que esa parte no se puede realizar desde un colectivo pequeño. Me parece que debe de ser parte de una agenda de la resistencia, una parte de la agenda latinoamericana. Luchar, ¿no? por desmonopolizar también la ciencia, ¿no? Que está también en manos de la ideología dominante. Creo que ahí coincidimos todos, pero sí quisiera dejar este tema porque yo me dedico a investigar los últimos hallazgos del cerebro y hacer una relación respecto a la parte educativa y luego desde la práctica, luego desde mi escuela con mis estudiantes, entonces, pero luego de esa condición, ¿no? Entonces yo le apuesto al desarrollo neuronal pleno. Yo creo que un cerebro sano nos da un sujeto sano, ¿no? Voy también ya para finalizar y empezar con las diapositivas que tengo preparadas para ustedes, con una última situación que yo sí quisiera que quedara muy clara, muy clara. Primero, yo tengo ya algunos años caminando por el riel de la educación popular y haciendo trabajo comunitario y también intentando construir una currícula alternativa, ¿no? Y hemos participado en varios programas de curriculares, ¿no? Para rescate de saberes comunitarios, para rescatar la memoria bionatural de las comunidades, etcétera. O sea, construyendo algo, digamos, contrahegemónico al currículo oficial. He tenido esa oportunidad y he aprendido bastante, ¿no? Y estoy consciente también de que existen prácticas muy interesantes discutiendo contenidos críticos en las aulas de clases. O sea, eso es importante. Interpretar la realidad de manera crítica es importante, pero no basta.
No basta cuando tenemos miles de niños con trastornos del desarrollo, ¿sí? En nuestras escuelas. Cuando tenemos niños con trastornos como el TDAH, como el autismo, niños con problemas de aprendizaje, ¿sí? Más o menos los datos científicos que tenemos es de que cerca del 23% de los estudiantes, en total, a nivel mundial, cerca del 23% tiene un problema para accesar de manera justa al currículo. Un problema. Puede ser social, puede ser un trastorno, puede ser un problema del aprendizaje, pero tiene un problema, 23%. Eso nos lleva a los educadores populares a ver hacia otros horizontes, ¿no? Y ahí sí quiero aclararnos, o sea, la neurociencia tiene un camino muy delicado, hay que ver. Yo creo que lo podemos resolver de esta manera, para evitarnos una discusión posterior aquí, que vale la pena que se pueda dar, ¿no? Pero quiero citar yo a Piotr Prokoski, un ruso. Muchos de ustedes lo deben de conocer, a este filósofo ruso. Él coincidía con Charles Darwin. Decía, bueno, creo que la evolución de las especies es un asunto que es importante, que tiene una cierta legitimidad. Pero no estaba de acuerdo Kropotkin en que la selección natural tenía que ser en base a la competencia, que finalmente es lo que Charles Darwin plantea, ¿no? Kropotkin planteaba algo, o sea, tenemos que sobrevivir todos en base a algo, a la cooperatividad. Entonces, desde ahí yo estoy haciendo un deslinde epistemológico, o sea, yo no estoy en el asunto de la evolución, estoy en el asunto de la parte social, ¿no? De la parte cooperativa, etcétera. Voy a empezar con la presentación y voy a ser muy breve en los planteamientos para ir avanzando. Por aquí está. Ustedes me dicen si logran verla. Bien. La vamos a maximizar para que todos la logren ver, ¿sale? Bien, bueno, pues voy a evitar algunas cosas. Bueno, todos nosotros hemos sido convidados a leer de alguna manera el psicológico de nuestros estudiantes. Ustedes van a recordar que tenemos una lectura muy puntual del desarrollo de los estudiantes, pues desde el mismo Piaget, con los estadios de desarrollo, del mismo Erickson, ¿sí? De la parte psicosocial, del mismo Freud, la parte psicosexual, y otros filósofos y pedagogos y psicólogos que investigaron sobre el desarrollo objeto. Hoy lo que yo les ofrezco a ustedes es una lectura del desarrollo del sujeto desde la neurociencia, los hallazgos que últimamente han venido conformando una mirada diferente, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que todos los que estamos aquí, nuestro cerebro está ya en proceso desde las primeras semanas, de gestación en el útero, ya está en proceso a una velocidad increíble. Todos los que estamos aquí, hombres o mujeres, pues nacemos con cerebro femenino. Y esto se va a determinar a las 8 semanas aproximadamente, si va a ser cerebro femenino o cerebro masculino. Esto es un fenómeno muy interesante, va a depender de la cantidad de testosterona que se suelte, ¿no? Entonces ahí es algo muy, muy importante. A las 4 semanas ya tenemos 250,000 neuronas por minuto. De 7 a 9 meses ya se tienen todas las células nerviosas que se va a necesitar, y a los 3 meses ya de nacido, un bebé ya es capaz de seguir un objeto con la mirada y responder a sonidos, ¿sí? Nuestro cerebro también es cultural. Por ejemplo, en Japón no se usa la R y la L, entonces los niños japoneses pues no la van a distinguir. Pero si un niño japonés nace en México, obviamente ese ambiente alfabetizador cultural pues le va a dar la condición para que la distinga. Eso es algo muy interesante, ¿no? A 1 año distinguen palabras y reproducen consonantes. A los 2 años se conectan miles y miles de células, andan y cogen un lápiz. A los 3 años se desarrolla
a su máximo esplendor el cerebro en un 80% y a los 3 y 4 años recuerdan, les nace el humor y construyen la amistad. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante de todo esto es que nuestro cerebro no nace predeterminado, como el de los animales, ¿no? En distintos animales hay evidencias de que su cerebro nace predeterminado. Por ejemplo, la cebra después de nacer, unas horas después de nacer, ya puede correr junto a la madre. Es algo muy interesante. Nosotros prácticamente nos llevamos un buen de tiempo para ser independientes, por ejemplo, ¿no? O sea, un bebé no podía sobrevivir sin su madre, prácticamente ni siquiera un tiempo impensable. O sea, la verdad, somos seres que necesitamos de protección. Pero además también, y esto también es hermoso, nuestro cerebro va a desarrollarse, va a conectarse neuronalmente, se va a conformar arquitectónicamente lentamente, lentamente, en contra de la velocidad de consumo, del capitalismo, de todo esto que hoy nos aqueja, ¿no? O sea, tenemos un cerebro que se va desarrollando lentamente, ¿sí? Y los procesos educativos cada día son más veloces, ¿no? Antes de la pandemia nos dimos cuenta que en las jornadas escolares eran veloces, o sea, bastantes prácticas educativas, evaluaciones, exámenes, muchas cosas que nuestro cerebro no puede dimensionar, ¿no? Entonces, por ahí también tenemos una propuesta de la pedagogía del caracol, que es ralentizar el proceso educativo para poder tener un desarrollo neuronal pleno. Pero de eso vamos a hablar más adelante si nos alcanza el tiempo. Bien, tenemos un tipo de escuela que tenemos que cuestionar, ¿no? Yo creo que es una escuela lógica. Es una escuela que trabaja desde la educación lógica y que trabaja con la externalidad positiva y pragmática. Es una escuela positivista, es una escuela que monocultural, institucional, que privilegia el texto frente a la experiencia. Eso es sumamente importante y yo creo que tenemos que pensar en una escuela. Recuerden que mi tema es desde el asunto del desarrollo neuronal pleno, ¿verdad? Pero cabe hablar de Freire, cabe hablar de McLaren, cabe hablar de muchos pedagogos críticos que están asumiendo una postura muy interesante, ¿no? No respecto a este tema, ¿no? Pero ustedes saben todo lo que ellos han dicho, creo que me dan la validez para decir que esto que estamos planteando en la columna izquierda, creo que viene matando la educación, la creatividad, etcétera, ¿no? Aquí le apostamos a los sentidos, ¿no? Los sentidos como un hogar de nacimiento, un hogar para la recreación de un sujeto como un ser con pensamiento crítico situado, ¿no? Es importante entonces ver la escuela desde otra perspectiva. Es necesario, ¿sí? Todos los que nacemos aquí, nos dice Amada Céspedes, es una neuróloga chilena, nos ha dicho claramente que, bueno, todos nuestros primeros aprendizajes han sido bajo el esquema de los sentidos. Jamás ha sido de manera lógica, por letras o por números. Ha sido de los sentidos, ¿sí? Y entonces tenemos una educación que privilegia, en términos muy didácticos, un hemisferio, el hemisferio izquierdo, el hemisferio lógico, ¿sí? Y estamos abandonando el hemisferio derecho, que es la creatividad, la imaginación, los sonidos, las imágenes, los colores, las emociones, ¿no? ¿A qué estamos llamados entonces en la escuela, en el aula? Bueno, pues a implementar una educación multisensorial, ¿sí? Es importante, sobre todo en los primeros años, trabajar con todos los sentidos. Y esto nos lleva a abandonar prácticas librescas, prácticas conductuales, que esta parte, ¿no? Entonces, otro fenómeno muy interesante y que se está trabajando, se está evaluando, se dice que los sentimientos son receptores de aprendizaje. Es algo que se está investigando y por ahí hay algunas evidencias ya, ¿no? Las emociones juegan un papel importante en la educación. Un cerebro emocionado es capaz de aprender de manera integral, ¿no? Muchas de las prácticas educativas han fracasado también por no tomar en cuenta los sentimientos y las emociones, ¿no? ¿Sí? Y eso está en nuestros pueblos.
nuestros pueblos son sumamente emocionales, ¿sí? Sumamente sentimentales, son políticos. Entonces, bueno, en la escuela es interesante que tomemos en cuenta todo esto, ¿no? Voy a prescindir de algunos ejercicios. Quiero también aquí aclarar que en el discurso de la neurociencia hay bastantes neuromitos, ¿eh? Bastantes, hay bastantes mentiras, ¿no? Una de ellas, y está muy cuestionada, es el asunto de educar según las características de los hemisferios, ¿no? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿no? Es algo muy cuestionado. Sin embargo, vale la pena que nosotros reconozcamos, ¿sí? Que, estos hemisferios pueden co-crear varias condiciones neuronales importantes en los sujetos, ¿no? Entonces, también aquí hay que tener cuidado, ¿no? O sea, los neuroeducadores luego hacen diseños didácticos que realmente pues no son ciertos, ¿no? Como esto de que una práctica para privilegiar un hemisferio, para privilegiar otro hemisferio. No, no, yo creo que la educación debe ser integral, debe de dimensionarse desde una perspectiva muy crítica, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, aquí podemos ser muy pragmáticos, ¿no? O sea, ¿cuáles son las prácticas educativas que privilegian el hemisferio izquierdo, ¿no? Soluciones razonadas, trabajo de investigación guiado, o el hemisferio derecho, debates críticos, etcétera. Pero yo no quiero caer en ese juego, porque es lo que se viene luego ya dando de manera muy pragmática. Yo creo que los maestros pueden reinventar la clase, pueden reinventar la clase, pueden reinventar la estrategia, pueden reinventar el proyecto, pueden reinventar el taller. Y tenemos cuestiones tan sencillas, ¿no? Como los cuentos, ¿no? Los cuentos tienen un principio, tienen un desarrollo y tienen un fin. Y la clase debe de ser así. La clase debe de tener un principio, esa capacidad de asombrar, de instalar la novedad, de despertar la curiosidad y un desarrollo, ¿sí? Una experiencia científica, una experiencia técnica, una experiencia intelectual, una experiencia de pensamiento crítico sobre el objeto de estudio, ¿no? Y un desenlace, o sea, dejar las ganas de seguir, dejar las ganas de continuar aprendiendo, de seguir compartiendo. Entonces, hay varias perspectivas ahí que podemos ir acomodando, ¿no? Nuestro cerebro tiene 4 lóbulos, y es el lóbulo occipital, parietal, temporal y frontal. Cada uno de ellos juega un papel importantísimo, ¿no? Me voy a ir muy rápido en este esquema. El lóbulo occipital, vista, el parietal es todo lo que tiene que ver con los sentidos, ¿sí? El frontal con la parte de las funciones ejecutivas y el temporal con la memoria y el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Entre otras muchas cosas más. Aquí yo quiero también hacer una acotación. Los últimos hallazgos de la neurociencia nos han dicho que nuestro cerebro es una red enorme y no está bajo el paradigma que se pensaba la memoria estaba localizada en un sitio o que la vista estaba situada en un sitio. Hoy sabemos que es toda una red y la memoria la podemos encontrar en varias partes del cerebro, ¿no? ¿Sí? Vamos a ir ejemplificando algunas cosas al respecto más adelante, ¿no? Tenemos chavitos de 0 a 2 años. ¿Y qué queremos nosotros privilegiar? Lo primero es que tenemos que apostarle a un desarrollo sensoriomotriz donde se trabaje a través de los sentidos. Eso es importantísimo, ¿no? Tenemos que crear comunidades de conversación, ¿sí? El lenguaje es uno de los símbolos de la civilización más importantes. Y hoy el lenguaje humano ha sido sustituido por toda la vorágine tecnológica que hoy tenemos, ¿no? ¿Qué tenemos también que hacer a esta edad? La integración del cuerpo calloso, el gateo, el patrón cruzado, dejar al niño que explore en el suelo, que gatee. Esto es importante porque más adelante le va a servir para adquirir incluso la lectoescritura de manera más exitosa. Necesitamos también del apego, una familia que genere vínculos amorosos, ¿no? Y bueno, me voy a pasar esto del gateo por si hubiera alguna pregunta después, pero bueno, de los 2 a los 6 años ya aparece un asunto importante, aparece la lectoescritura, sigue el desarrollo sensoromotriz y la autorregulación emocional, ¿no?
Entonces aquí tenemos que privilegiar también la lectura, la comprensión, ¿sí? Tenemos que trabajar también con patrones, que es muy importante también, y autorregular las emociones en el niño. Aquí hay varias situaciones muy importantes que comentar, ¿no? Por ejemplo, nos han dicho que los niños de 3 años ya tienen su cerebro, digamos, conectado o listo para aprender a leer y a escribir. Habría que tener cuidado. Francisco Mora, uno de los neurólogos más importantes del mundo, y bueno, él tiene las evidencias obviamente científicas, es un trabajo muy arduo el que ha hecho, ha asumido, y él recomienda que la lectoescritura comience a los 6 años. O sea, no es necesario que un chavito lea a los 3 años. Usted, imagínense cuántas prácticas, cuánto mundo por recorrer pierde un niño de 3 años con la lectura y la escritura. Y hoy tenemos miles de escuelas, ¿sí? Que ponen hasta carteles, ¿no? Preescolares. Aquí se sale leyendo y escribiendo, así de plano. Eso. Y este es lo malo del proyecto de la neurociencia, porque todos estos hallazgos, ¿quiénes los están aprovechando? Los están aprovechando las farmacéuticas, los están aprovechando los neoliberales para abrir establecimientos, ¿sí? De estimulantes para que un chiquillo lea a los 3 años. O sea, eso es, están esclavizando y secuestrando a las familias, ¿sí? Para llevarlos a una parte lógica, ¿sí? Y dejar toda una constelación de posibilidades de desarrollo integral para el sujeto. A esa edad hay que correr, hay que reír, hay que cantar, hay que ser felices, ¿sí? Hay que desarrollar la imaginación. Imagínense un chavo que lea a los 3 años, ¿qué onda? Toda la mutilación neuronal que no sucede, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo a tarea, un cuestionamiento ahí a investigar, ¿no? Y tenemos, bueno, a una edad ya de los 9, 10 años, pues ya están las facultades cognitivas, las metacognitivas, algo muy interesante, todo lo que podemos ir haciendo con los niños, por ejemplo, en las escuelas, en las aulas, existen métodos, vayamos a los más clásicos, si ustedes quieren, a la mayéutica de Sócrates, por ejemplo. Ese es un método para niños. Están los métodos, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje, bastantes tipos de aprendizaje que podemos instaurar para desarrollar facultades cognitivas y facultades metacognitivas. O sea, es necesario que las aulas de clase se inunden de propuestas, ¿sí? Vamos a regresar. No sabemos cuándo, pero vamos a regresar. Quizá vamos a convivir con esto todavía mucho tiempo, pero después de la pandemia, la escuela post-COVID tiene que mostrar una fuerza descomunal. La escuela pública tiene que mostrar un cerebro colectivo inteligente. Debe de ser un referente, ¿sí? Porque los maestros de la escuela pública hemos parado el sistema educativo en México. Lo hemos levantado. Es por nosotros. Los profesores, sus sueldos en internet, en comprar una máquina, o sea, eso no lo podemos dejar de lado. Los maestros, el arriesgarse y salir a las comunidades, ¿no? Yo mismo hago eso, tengo que llevar materiales, tengo que caminar, tengo que hacer muchas cosas como... Entonces, bueno, y las emociones, pues es importantísimo, ¿no? Yo les comentaba hace rato que es interesante. Hay periodos sensibles, cuidado con este rollo, ¿eh? Cuidado con este rollo de los periodos sensibles, porque las empresas lo tienen muy dominante. Van a encontrar escuelas de música para bebés. Pues, ¿qué onda? O sea, ¿sí? Escuelas de lectoescritura y cálculo mental. Incluso hay escuelas de valores particulares. O sea, ¿qué pasa, no? Entonces, yo entiendo que son sensibles, pero créanme que los 3 primeros años de vida han dejado, y se los digo así honestamente,
es construir un discurso para promover el consumo en la educación. Sí son importantes, pues cómo no, o sea, es innegable, ¿sí? Pero el cerebro adolescente ha mostrado un periodo de plasticidad. Eso quiere decir entonces que son importantes los 3 años, pero son importantes todos. O sea, allá en la adolescencia también hay una reestructuración neuronal muy interesante, ¿eh? De hecho, más incluso que la de los 3 años. Bien, voy a obviar esta parte, pero bueno, también hay que tener mucho cuidado. Hay una colonización en la educación. Nos quieren meter en el asunto de los nuevos paradigmas educativos. Y hoy hablan que la neurociencia es un paradigma educativo. Pues suena interesante, o sea, suena interesante, pero es una colonización. Necesitamos los profesores realmente armar procesos de investigación, ¿sí? Armar procesos que nos diga, bueno, si estamos o no estamos en este asunto, ¿no? Lo que sí estamos hoy es en el paradigma de la conectividad. Y precariamente. Debe de ser un porcentaje mínimo el que está en el paradigma de la conectividad, ahora trabajando en plataformas, por ejemplo, ¿no? Está el modelo sociocultural, modelo cognitivo, modelo conductista. Bueno, estos modelos hay que seguirlos problematizando, pero hay que tener mucho cuidado porque son los rieles por donde camina el asunto de la colonialidad pedagógica, ¿sí? Bien, vamos a pasar entonces a otro tema que tiene que ver con la evolución del cerebro, ¿sí? Nuestro cerebro se formó hace 500 millones de años. Primero fue un cerebro reptiliano, que fue la parte trasera, ¿sí? El asunto del control del hambre, de las reacciones ante cualquier evento, ¿sí? Hace 250 años el cerebro mamífero, el cerebro emocional, y hace 200 millones de años el corteza. Hay un relato muy interesante que yo quiero aquí recuperar, y por eso también yo recuperé a Kropotkin, el ruso, porque se habla de que hubo una gran sequía y hubo un periodo de hambruna donde los primeros hombres tuvieron que dejar los árboles y, bueno, las condiciones más generosas que tenían para alimentarse, para luego empezar a desplazarse entre la incertidumbre. Relacionarse con otros hombres, ¿sí? Le ayudó a generar el cerebro emocional, ¿sí? Y enfrentando los desafíos del poblamiento del mundo, se desarrolló su corteza, la parte moderna que hoy llaman, ¿no? Yo lo digo de una manera muy sintética, si ustedes quieren, muy pragmática, pero vale la pena investigar ese trayecto, ¿no? Sobre todo este asunto de la cooperatividad. Hay evidencias de que nuestro cerebro se desarrolla más en colectivo, no en individual, ¿sí? Los dinosaurios, por ejemplo, ellos tenían el cerebro del tamaño de una nuez, carecían de corteza cerebral. Ahorita no recuerdo el tipo de dinosaurio. De hecho, no lo iba a comentar en la conferencia, pero todo va saliendo, ¿no? Entonces, había un tipo de dinosaurio, una especie, que tenía el cerebro del tamaño de una nuez. Y eso le permitió, entonces, bueno, pues, que no tuviera esa corteza y no poder, planear, no poder enfrentar la incertidumbre. Dicen que puede ser la base de su extinción también. Hay tantas cosas, ¿no? Este cerebro es el que se activa. Yo, por ejemplo, yo soy docente. Yo, en el hora de clases, lo que yo hacía a mi salón y yo ponía todas mis cosas, mi mochila, mis libretas, mis materiales en el escritorio y me ponía detrás de ellos, como si fuera una muralla que me iba a salvar de los niños, ¿no? Entonces allí hay una activación del cerebro reptiliano, ¿no? El cerebro límbico es aquel educador que interactúa, que crea un ambiente positivo, un ambiente allí agradable, motivador, y bueno, eso es muy interesante, ¿no? Y bueno, pues el cerebro moderno con las funciones ejecutivas, ¿no? La atención, la memoria, el pensar, ¿sí? La inteligencia, la creatividad. Bueno, digo esto porque pues, me parece importante comentarlo de esa manera, ¿no? Pero llegamos a la neurodiversidad. Yo voy a evitar aquí algunas cosas teóricas, técnicas que ustedes pueden resolver con una lectura. Voy a hablar de un caso particular y con eso quiero terminar un poco
un primer corte para preguntar cómo vamos con el tiempo. No sé cómo vamos con el tiempo, Arnulfo. ¿Vamos bien? No sé cuánto. Sí. Adelante, muy bien. Entonces tenemos aquí este caso de la neurodiversidad, ¿no? Muchos chavos que tienen trastornos de desarrollo como el TDAH, como el autismo, pues es porque efectivamente hay un problema, hay una longitud y la prolongación dendrítica de las, digamos, para conectarse una neurona con otra, ¿sí? Hay un problema por ahí, no hay una conexión neuronal, entre otras muchas cosas que ahorita voy a dejar de lado, porque quiero especificar lo siguiente, ¿no? Nuestro cerebro pesa 1,5 kilos aproximadamente, un poco menos, ¿sí? Y tiene más o menos 100,000 millones a 1 billón de células. Fíjense bien, o sea, son más estrellas que en el cielo, ¿eh? Nuestro cerebro gasta bastante energía, ¿sí? El 20% de energía, aunque nada más represente el 2% de la masa corporal. O sea, es un cerebro que necesita descansar, necesita el sueño, necesita alimentación, ¿sí? La alimentación es fundamental. Entonces, la lucha por un cerebro sano es una lucha política, una lucha económica también. O sea, hay que luchar por la justicia social si queremos un cerebro sano. O sea, no nada más se da con un rollito ahí, como lo hacen algunos neuroeducadores neoliberales, ¿no? O sea, un poco de ellos también. Esta es una neurona, voy a hacer un ejemplo muy básico nada más. Se dan en cuenta que mi brazo es el axón, mis brazos son las palmas de mis manos, son los núcleos y mis dedos son las dendritas. Cuando se juntan dos neuronas, se genera sodio y potasio y hay aprendizaje. Esto es interesantísimo. Si no hay conexión neuronal, no hay aprendizaje. Y para eso necesitamos estimulación, alimentación, ambientes enriquecidos de aprendizaje, prácticas educativas centradas en el pensamiento crítico, salir del aula, armar proyectos de investigación en la comunidad, discutir la realidad más que el texto, muchas cosas para tener un cerebro de este tipo, ¿no? Y bueno, yo voy a hablar un poco de un caso, ¿sí? De un niño que yo tuve con TDAH. Voy a platicarlo con él. Para no agarrar la parte teórica, voy a agarrar la parte práctica, pero desde la investigación-acción. La investigación-acción es un modelo de investigación que nos permite descubrir junto con los otros los problemas y junto con los otros enfrentar cómo resolverlos. Pero además la investigación-acción, ¿sí? Porque nacen necesidades de formación. No todos conocemos todo. Nadie sabe todo, nadie lo ignora todo. Entonces tenemos que ir construyendo una formación, poner en práctica una solución imaginada, evaluar y modificar esa práctica. Es el modelo de Viteham de la investigación-acción. Entonces, para armar un proyecto escolar es muy interesante recurrir a este asunto de la investigación-acción. Recuerdan, la investigación-acción es la única investigación que permite la transformación de la realidad, junto con otras, obviamente por ahí, pero es dentro de la investigación-acción, ¿sí? Las demás no hacen más que interpretar o cuantificar. Esta permite efectivamente la transformación de Marx. Pero bueno, Marco era un niño que no rebasaba, tenía 10 años. Generalmente el TDAH aparece antes de los 12 años y se da más en hombres que en niñas, una proporción del 4 al 1, más o menos, ¿sí? Y bueno, pues en adultos también tenemos bien este trastorno también muy generalizado. Algún día podemos platicar qué onda con los adultos, ¿no? Pero bueno, si por aquí hay un psicólogo, hay un psicopedagogo, pues sabe que existe un manual que le llaman el DSM-5, ¿no? Y el DSM-4 y etcétera, que caracterizan los trastornos, los problemas de aprendizaje. Es luego muy estandarizado y es también muy, no toma en cuenta muchas cosas también alternativas, pero bueno, ellos le han han caracterizado el TDAH con ciertas características que yo no voy a hablar de eso, sino más bien de lo que yo viví. Lo que Marco tenía
era activada. Si se fijan, acá tenemos un cerebro sano, el de arriba. Él tenía la parte activada. Abajo está TDAH, la parte motora, la parte trasera superior del cerebro más activada, en el lóbulo parietal, más activada, y la parte prefrontal no estaba activada. La parte de la evaluación, de la reflexión. Eso sucede con los niños TDAH. No son pero el tener activada más esta zona que la parte frontal hace que entonces los niños hablen, se paren de su lugar, hagan travesuras, quieran golpear al otro, pero tiene una explicación neuronal. Ahora, en este momento hay muchas técnicas para reducir los efectos. Algunas son, como yo le decía, están en el plano de los medicamentos. Yo no me quiero meter en ese asunto. Yo fui director en una escuela y la verdad que me tocó ver de 300 niños, 8 niños medicados. En una sola escuela. Imagínense en 300 escuelas, ¿cuántos niños tenemos medicados? Es un gran negocio. Y han reducido incluso la matrícula de profesores de educación especial. Hoy ya no son de educación especial, hoy son educadores inclusivos. Es como si desmantelaran un hospital, le quitaran toda la especialización al hospital y ahí los metieran a todos ahí, a todos juntos. Y eso es la inclusión para estos cuates, ¿no? O sea, la inclusión para ellos es desmantelar, destruir la ciencia de la educación especial en las escuelas, ¿no? Y ser tratados junto con todos los demás. Necesitan atención. Yo no estoy en contra de la inclusión, pero hay que entender la inclusión también desde otra parte, ¿no? Desde la no privatización y desmantelación de la educación. Porque están haciendo eso para desmantelarla. Bueno, entonces, con Marco, nosotros teníamos que trabajar varias cosas. Teníamos que trabajar planificación, control de atención, memoria de trabajo, motivación, incapacidad para inhibir respuestas rápidas, regular el trabajo y la evaluación de su trabajo. Ese era un reto grandísimo, grande, ¿sí? Hay muchas estrategias para este asunto. Ya por ahí algunos van a tener mi contacto y podemos ahí seguir dialogando en algún taller extra sobre este asunto de la memoria, la atención, la emoción, con estrategias que les puede servir a todos ustedes, ¿no? Y bueno, este TDAH se divide en 3 partes: activo, inatento, hiperactivo, combinado. Yo creo que Marco lo tenía combinado. Otra cosa que les quiero platicar de Marco, porque estamos con él trabajando esta parte de la neurodiversidad, es que Marco no quería escribir. Y entonces cada vez que armábamos, es que se armaba la rebambaramba, ¿no? Porque Marco no quería escribir. Yo ignoraba toda esta parte que hoy conozco. Yo ignoraba todo esto. Era un educador crítico, pero sin conocimiento de esto. Entonces, yo quería que Marco escribiera, ¿sí? Y Marco no podía escribir porque muchos niños con TDAH tienen las terminaciones nerviosas de los dedos sensibles. Y eso hace que no puedan escribir. Pero eso no lo sabía yo, ni su papá, ni nadie. Marco había nacido con esa creencia de que todos sentíamos este dolor. Y a todos los veía como seres superiores, ¿no? Porque decía, bueno, no le duele y a mí sí me duele, yo no puedo escribir más. Y entonces él construyó una conducta desafiante. Desafiaba la autoridad, desafiaba el formato de clase, por todas estas cuestiones, ¿no? ¿Qué se puede hacer con un niño con estos casos? Yo voy a pasarme algunas de... pero bueno, ¿qué podemos hacer los profesores frente a un cerebro que realmente es un relajo, ¿no? ¿Sí? Yo no estoy hablando de un cerebro organizado, conductista, pero es necesario tenerlo, bueno, irlo construyendo de alguna manera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, organizar el espacio del aula, favoreciendo la atención. Hay que crear clases con algunas rutinas muy puntuales. Ellos se ocupan de normas, esa es la verdad, ¿sí? A muchos no les gusta esta parte, se escucha muy conductista y muy bancario, yo lo sé, pero es necesario para ellos que conozcan la ética de la relación en la escuela, ¿no?
hay que darle instrucciones con mucha claridad. A Marco no le puede uno decir, Marco, saca tu libro en la página 78. No, a Marco era, abre tu mochila, busca el libro que tiene esta carátula o que tiene estas características, ábrelo, ponlo sobre la banca, ábrelo. O sea, eran indicaciones muy puntuales, porque para Marco era una velocidad tremenda. O sea, era esto. Él no entendía nada. Cuando nosotros empezamos a hacer más pausas en el diálogo con él, más cautelosos, Marco fue respondiendo positivamente. ¿Sí? Dividir la tarea, supervisarles, ¿sí? Alentarlos, motivarlos, reforzar esa conducta que ellos están mostrando. También suena muy conductista, yo lo sé, pero en estos niños es necesario. Cuando un profesor conoce el cerebro y conoce el sufrimiento de los niños, va construyendo una cierta legitimidad para elegir sus instrumentos, sus herramientas y sus estrategias, más allá de los discursos científicos. Esto es importante que tomen en cuenta. Y bueno, pues aquí vienen algunos consejos para los docentes para tratar a estos niños con estos problemas, ¿no? No concentrarnos en los aspectos negativos. Voy a hacer aquí, ustedes están, muchos de ustedes tienen la atención dividida, están leyendo las diapositivas y yo no voy a leer ya más, pero voy a dar un ejemplo en este asunto de los aspectos negativos de su comportamiento. Ustedes conocen el efecto Pigmalión, ¿sí? Pigmalión se enamoró de una estatua y Afrodita la convirtió en una mujer de carne y hueso. Y órale, fueron felices. Así pasa en la escuela. En la escuela hay un efecto Pigmalión. A la historia, existe la historia de un profesor que llegó nuevo a la escuela y le vendieron la idea de que era el mejor grupo de la escuela. Era el mejor grupo con los mejores papás y con el mejor futuro de todos los escolares. Y en realidad era el grupo más malo, el grupo que tenía conductas más inadecuadas y que tenían un atraso escolar muy por encima de lo creíble. ¿Qué pasó? Que el profesor se llevó la idea de que era un buen grupo. ¿Y qué creen que pasó? Pues sacó un buen grupo. Cuando nosotros construimos nuestra práctica pedagógica desde la pedagogía del déficit, estamos destinados a fracasar. Necesitamos pensar positivamente. Necesitamos... La política neoliberal nos hizo desconfiar en el otro. Nos hizo ser sanguinarios con el que está a nuestro lado, a no confiar, a dudar, a indalgarle cosas que no hace. Bueno, esto es algo que dejo por ahí. Bueno, vamos a pasar a una última parte que tiene que ver con el cerebro femenino y el cerebro masculino. Pues, efectivamente, quienes más se han privilegiado del conocimiento del cerebro femenino y masculino, pues son las empresas. Hoy ustedes pueden ir a una tienda departamental y mucho de lo que está organizado, de lo que se vende, del formato del centro comercial, por ejemplo, está diseñado en función de los hallazgos del cerebro femenino y masculino. ¿Sí? Por eso hoy se habla de las famosas, las famosas neuroventas, ¿no? Y eso está muy cañón. Eso está algo cañón porque, bueno, la neurociencia también es patriarcal. También es patriarcal, también. También genera eso, genera la dominación. Es un tema aparte, es un tema muy aparte, hablar de la neurociencia patriarcal. Por ejemplo, hay hallazgos en Estados Unidos y en Inglaterra donde han culpado a madres por no atender al desarrollo temprano de los niños, ¿no? Que porque tal niño tuvo una conducta extrema en la institución escolar, pues la culpable es la madre porque no promovió el afecto, y entonces ahí está, ¿no? O sea, y bueno, es patriarcal, es machista en ese sentido, entonces no, hay que tener cuidado. Las mujeres, pues aparte de que tienen varias cosas que ahorita a muchos les van a sorprender, tienen un cerebro
a pesar de que es más pequeño que el del hombre, es un cerebro mejor conectado, mejor organizado, y hay partes del cerebro que están sumamente más activadas que en el hombre. Ahorita lo vamos a ver. Una mujer puede distinguir muchos colores y un hombre no. Aquí hago un pequeño taller cuando lo hacemos así en taller. Hoy no lo voy a hacer por la presentación, pero por ejemplo, a muchos de ustedes les ha pasado que se ponen de acuerdo con sus compañeros maestros para la clausura, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué color nos vamos a poner para la vestimenta de la clausura, ¿no? Y el hombre, pues un rojo. Y la mujer, no, pues un ciruela o un carmesí o un marrasquino, no, pues ya nos apantalló. Nosotros es rojo, azul, verde y amarillo. Para ellas son todos estos colores. Eso es algo natural en ellas, pero tiene que ver con el desarrollo del cerebro. Hace rato yo les comentaba a ustedes de los hemisferios, de los dos hemisferios. El cuerpo calloso que divide los hemisferios en la mujer es más ancho, tiene más fibras nerviosas, es capaz de deslizarse de un lugar a otro. Es formidable, puede hacer muchas actividades en una sola tirada, ¿no? Y bueno, hoy sabemos todo esto porque tenemos, por ejemplo, las nuevas herramientas como tomografías de emisión de positrones y las imágenes de resonancia magnética. Son nuevas tecnologías que permiten ver el cerebro en vivo. Hoy se pueden analizar resolución de problemas, producción de palabras, recogidas de recuerdos, el enamoramiento, la depresión, el miedo, la ansiedad. Se pueden detectar en vivo en el cerebro. Eso es interesante. Pero pues ya saben para quién les va el beneficio, ¿no? Ese es el asunto. Las mujeres tienen, por ejemplo, algunas áreas más activadas. Por ejemplo, la zona del lenguaje, la zona de Broca, está más activada en el cerebro femenino. Ellas pueden decir más de 32,000 palabras en un día y un hombre de 8,000 a 16,000, o sea, menos de la mitad. Ahí es extraordinario lo que ellas pueden hacer, ¿no? Como les comentaba, una mujer es relacional, intuitiva, lógica y creativa. Es por el desplazamiento de un hemisferio a otro con esa facilidad. También son muy buenas lectoras, ¿sí? Por ejemplo, para leer las historias y las novelas, son muy buenas. La neurociencia lo ha permitido explorar, ¿sí? Y ahí tienen ustedes muchas editoriales, ¿no? Trabajando cierta literatura porque saben que se va a vender. Y aparte, no creen que se vende literatura barata, ¿eh? Hay literatura muy buena, literatura muy crítica, que las mujeres están leyendo, ¿eh? Más que los hombres, y asumen que es por esta parte, ¿no? Del desarrollo del cíngulo, por ejemplo. Bueno, unas notas que yo les comentaba, pues sí, una mujer puede llegar a hablar entre 25,000 y 32,000 palabras, y pues un hombre 15,000 o menos, ¿no? Esto es algo interesante. También hay más comprensión. Tenemos en el cerebro el área de Broca y el área de Whitney como un punto. La mujer tiene más activadas las dos partes, o sea, habla y comprende aparte. Es algo muy, muy importante. Voy a dejar pasar ya algunas cosas. Este es el cerebro de una niña de 12 años y este es de un niño de 12. Entonces, ¿ven cómo está más activada la parte frontal en la niña que la del niño de 12? Tiene la parte también del lóbulo temporal, ¿sí? El lenguaje, la memoria, más activada que en el niño. ¿Qué tiene el niño más activada? La parte occipital. Ahí está, la parte de la vista y la parte sensoromotora. Tenemos escuelas que promueven más la parte sensoromotora en los niños que en las niñas, ¿eh? Por ejemplo, los patios escolares, está la dictadura de la pelota. Los niños siempre son los que juegan y las niñas no. Ahí hay algo interesante que tenemos que hacer. Las mujeres ven de manera holística y los hombres en túnel. Es algo muy importante también que destacar, ¿sí? Nuestra vista es más pesada, la de los hombres. Por eso nos detectan así. Se me quedó viendo, pues sí, vemos en túnel. En el hora de clases juega un papel también determinante. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí esta primera charla. Nosotros hablábamos de qué tenemos que hacer en la escuela y yo voy a finalizar con algo que me parece muy interesante, ¿no? Tenemos dos opciones.
El cerebro tiene un desarrollo lento, ¿sí? Y nuestra educación, nuestro sistema educativo es veloz, es rapaz, homogeniza, excluye. Aquí hay un poema oriental, un poema japonés y un poema occidental. El de arriba es de Matsu Basho, un japonés, y dice: cuando miro con cuidado, veo florecer la Nasuna junto al seto. Es decir, es una planta frente a una maleza, por ejemplo, ¿no? Y abajo, flor en el muro agrietado, te corté de las grietas, te tomo con raíces y todo en mi mano. Florecilla, si yo pudiese comprender lo que eres con raíces y todo lo demás, sabría que es Dios y que es el hombre. O sea, el hombre occidental arranca, ahí está, ¿sí? Te corté. Y el oriente es la contemplación. Debemos de apostar más a una educación que nos dé la oportunidad de contemplar, la oportunidad de observar al otro, de dialogar con el otro, de perder el tiempo en dialogar, en caminar, y no en esta absurda tarea educativa de arrancar, de excluir, de cuantificar. Eso creo que por ahí tenemos una posibilidad. Tenemos que ver hasta dónde esta escuela enferma, transmisiva, puede darnos oportunidad de una pedagogía de la interioridad. Hoy se necesita una pedagogía de la interioridad. Tenemos que conocer el mundo interior de nuestras escuelas, ¿sí? Conocer los estilos cognitivos de los estudiantes, sus ritmos de aprendizaje, sus intereses personales, conocer sus talentos, sus dificultades de aprendizaje, conocer sus razones sociales, económicas, por qué están en esta escuela, son migrantes, por qué situaciones están pasando, cuál es su cultura, ¿sí? Y aquellos niños que tenemos hospitalizados de manera permanente por alguna enfermedad y que están en las escuelas también. Necesitamos una pedagogía que conozca esa parte de adentro que nos hemos negado por muchas cosas. Necesitamos una escuela que pierda el tiempo en hablar, donde se escriba bien y bonito, que se saque la fotocopia de la escuela, una escuela donde miremos las nubes, una escuela donde escribamos cartas, una escuela donde silbemos, una escuela donde tengamos un huerto, ¿sí? Una escuela donde construyamos la asamblea, donde expresemos la creatividad, donde esté el silencio, el debate, el paseo, la ecología, el relajamiento, el tiempo libre, ¿sí? Una escuela que trabaje la atención, la mano y la memoria. Una escuela que comunica, rosa, saluda, protege y ofrece. Una escuela que crea, plasma, pinta, esculpe, imita, escribe, devela, vela, voltea y descubre. Una escuela que enrosca, cierra, desatornilla. Todo esto podemos hacer con la mano, lanzar, apretar, sujetar, girar, manipular. Una escuela que trabaje todo el cuerpo, los sentidos, los sentimientos. Una escuela que sea capaz de trabajar con el amor. Muchas gracias, compañeros, compañeras. A usted, doctor Arturo, por su ponencia. Gracias por esta compartencia que nos hace usted en esta tarde, en este espacio de construcción pedagógica alternativa. Estamos muy agradecidos y muy contentos por ello, estimado doctor Arturo. Bien, pues llegamos a un segundo momento de esta ponencia que hemos denominado preguntas y respuestas. Para ello tenemos la presencia del maestro Oseas Onofre Fermín, quien le hará una pregunta a nuestro ponente. Por lo tanto, tiene usted la voz y la palabra, maestro Fermín. Gracias, maestro Arnulfo. Bienvenido al espacio virtual, doctor Arturo. La verdad, es un tema muy interesante, pero visto desde esta visión de la pedagogía crítica. Me llama mucho la atención dos términos que utiliza, del neoconductismo y la neocolonización.
Son dos términos que a lo mejor igual no habíamos visualizado con esta temática, porque como maestros frente a grupos hemos vivido una serie de situaciones con estos educandos, con estas características. Hace rato mencionaba un ejemplo, pero de entre muchos. Y en los años que llevamos de servicio, pues nos hemos encontrado más casos y con características diversas. A mí me gustaría saber, por ejemplo, qué otras estrategias específicas o propuestas se pueden aplicar para poder ¿cómo le podríamos decir? Para poder no estigmatizar a estos estudiantes y llevarlos con el especialista para medicarlos, sino qué se podría hacer con estas estrategias, con estas propuestas. Pero también algo importante que yo no logré escuchar en su participación, cómo fomenta esta socialización o cómo colaboran, interactúan, socializan los mismos compañeros del grupo, los padres de familia, porque también los padres de familia están colonizados y a veces para ellos les resulta más fácil echar a un niño del grupo para no colaborar. O sea, ¿cómo se integra esta colaboración de los otros compañeros del grupo, de los padres de familia, de la comunidad educativa en general, para que entre todos en esta comunidad puedan colaborar para favorecer este tipo de situaciones y de alguna manera fomentar esta inclusividad que de verdad puede ser real? Eso es por un lado. Otro también que me llamó la atención de su participación es que a mí me tocó vivirlo y por eso, ya que está el espacio en este momento, me gustaría conocer también su opinión. El caso del nivel de preescolar no es una crítica ni a las trabajadoras de la educación del nivel de preescolar o a los trabajadores del nivel de preescolar, pero sí normalmente están empeñadas en que los niños aprendan a leer y a escribir, que es como un propósito, un fin, un objetivo, que al terminar el nivel de preescolar, los niños salgan leyendo y escribiendo. Y para muchas situaciones lo hacen desde un método memorístico, o sea, el método alfabético, que no contribuye en nada para los niños cuando llegan al siguiente nivel, que es primaria, porque como decía hace rato, pero igual lo puede como enriquecer, los niños no están en esa edad para poder aprender a leer y escribir, sino están como para otras cosas y que se les priva de este desarrollo para poner por encima la cuestión cognitiva de aprender a leer y escribir. Entonces, cuando llegan al nivel de primaria, los niños no quieren hacer nada, se aburren, odian escribir, odian leer, pero por esta imposición que se da en el nivel de preescolar. Yo no critico con esto a las maestras y a los maestros en preescolar, pero sí es un tema que podríamos poner en debate de qué tan bueno es seguir el currículum preestablecido, porque así lo tienen dentro del nivel de preescolar, para que hagan todo esto cuando está comprobado que eso afecta a los niños. Entonces, ¿qué
¿Qué propuestas, qué sugerencias tiene al respecto, ya que ha trabajado sobre este tema? Gracias, doctor, por la respuesta y lo escuchamos. Muchas gracias, Fermín, por tus preguntas. Sin duda, son desafiantes. Y sí, mira, en un primer, bueno, voy a empezar por la segunda, por la de las maestras de preescolar, el nivel de preescolar. Para mí es el nivel más hermoso, es el nivel con más presencia pedagógica, incluso en el sistema educativo. Es el nivel que cuando yo inicié a trabajar como maestro, mostraba de manera muy contundente su sistema de organización y también de evaluación, muy interesante. Nos entregaban una hoja de evaluación muy nutrida que develaba pues toda una práctica educativa del ciclo escolar. También les voy a echar flores, porque lo que voy a decir también luego es medio rudo, pero es el nivel más combativo de la coordinadora. El nivel de preescolar es el nivel que nutre más los contingentes de la coordinadora. Entonces, un abrazo para todas ellas y para todos ellos, compañeros de nivel de preescolar. Es muy interesante lo que ellos han hecho. En primer lugar, las reformas educativas, digamos, neoliberales, después hasta la fecha, han entrado primero por el nivel de preescolar. Son las primeras a las que meten a los talleres, a los cursos, y las primeras donde se baja a rajatabla las reformas. ¿Y qué me llama a mí la atención? Que creo yo que han resistido porque tienen una identidad pedagógica muy interesante, muy consolidada. Sin embargo, como tú bien lo mencionas, creo que hay un problema por el que atravesamos todos los maestros y ellas no escapan. Esta neocolonización, este neoconductismo que nos han instalado desde ya los años 70 prácticamente hasta la fecha, que ha pasado por despolitizar al maestro, que ha pasado por asignarle nuevas tareas y que ha pasado por la destitución incluso, ¿no? Es el sistema educativo latinoamericano. Algunos otros también han tenido esta experiencia, como en Perú, por ejemplo, pero es uno de los sistemas educativos que ha resistido a la militarización educativa, ¿no? Por ejemplo, en la pasada con Peña Nieto fue una embestida cruel. Entonces, estamos hablando de que hay una resistencia muy digna, porque a pesar de todo, pues aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos conviviendo y estamos construyendo muchas cosas. Entonces, eso habla de que tenemos esperanza. Sin embargo, la mercadotecnia, digamos, política, también ha engendrado como una suerte de cansancio existencial en términos de Pablo Freire, ¿no? Como de decir, bueno, ya no hay otra alternativa, ya vamos a hacer esto, ¿no? Tenemos también grupos de padres de familia organizados con empresarios, acosando a la escuela pública, acosando a los profesores, y todo eso ha como tejido un discurso muy artificial en contra de los profesores, pero también en contra de pedagogías más críticas que pudieran resolver muchas cosas. O sea, nos han metido al asunto del control y rendimiento de cuentas. Es muy complejo. Por eso, esto que yo hablaba de los carteles, donde muchos preescolares ponen como una de sus agendas mercado a sus escuelas o padres de familia o niños, pues es que van a leer a los 3 años, ¿no? Tiene que ver con todo esto. O sea, no es gratuito tanto golpe, tanto acoso. Entonces, en mi opinión, creo yo que bueno, yo quería plantear todo este contexto porque tu pregunta
refiere a una discusión más así, más política, así contextual de lo que está pasando realmente por detrás de muchas cuestiones que luego son así como tan naturales ya incluso. Entonces, bueno, sí es volver a las pedagogías, sí es volver a algunas pedagogías que creo yo han dado un muy buen resultado. Por ejemplo, la pedagogía de Montessori es una pedagogía que vale mucho la pena. Sin embargo, ¿en dónde quedó la pedagogía de Montessori? ¿En dónde quedó? Quedó en el territorio de la burguesía. Quedó en una pedagogía burguesa, pues, ¿no? Y sabemos que tiene una potencia muy interesante. Sabemos que tiene, o sea, eso es lo que ha hecho el Estado todo el tiempo. El Estado y ahora los grupos empresariales, ¿no? O sea, reciclar buenas ideas, armar sus proyectos y denostar al otro, ¿no? Denostar, convertirnos en sujetos de sospecha. Creo que la tecnificación del nivel de preescolar, la tecnificación, el dejar de hacer lo que hacíamos antes, ¿sí? Todos esos proyectos creativos, de desarrollo motriz integral, todo eso, tanto la música, yo creo que tiene que ver con todo esto que estoy señalando. Tiene que ver con un asunto más de diseño y de acoso. En el caso ya de cómo, bueno, esta parte de la socialización, yo creo que sin proyecto, si no hay un proyecto, pues no hay una transformación de las cosas. Nosotros estamos desde, yo creo que tenemos ya cerca de 20 años discutiendo este asunto del desarrollo neuronal desde muchas perspectivas. Esta que yo estoy planteando no es la más solicitada o la más acogida. Pero nos hemos dado cuenta que para que esto pueda fraguar debe de haber un objetivo y un proyecto. En las escuelas, por ejemplo, como tú lo dices, efectivamente, si no hay un proyecto de unidad dentro de la escuela y si la escuela no es parte de la comunidad, entonces el proyecto, sea de lo más generoso que sea, no va a fraguar. Yo creo que este asunto que venimos trabajando de la pedagogía del caracol y de desarrollo neuronal pleno, si no se hace desde una perspectiva comunitaria, si no se hace con una transformación de la jornada escolar a través de un proyecto comunitario, no tiene. Por ahí es donde yo le daría la razón. Y sí, la socialización tiene que ver con un asunto más didáctico, pero mi preocupación no está en qué tanto yo puedo los estudiantes, los actores interesados en la educación, en convertir la educación. Bien, tenemos problemas de audio. Con la intención. Muy bien. Estamos con el doctor Arturo Espinosa Maldonado, con el tema Neurociencia y Pedagogía, Diálogo de Saberes. En esta tarde, pues, la ponencia, interesante ponencia del doctor Arturo Espinosa Maldonado. Bien, vamos a dar a conocer
nuestras próximas ponencias, para todos nuestros amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales, en este espacio de recuperación de pedagogías comunales, ancestrales y alternativas educativas que nosotros compartimos en este espacio virtual a través de las redes sociales. Para ello, las y los invitamos a sintonizarnos para las siguientes ponencias. El viernes 6 de noviembre contaremos con la presencia del doctor César José Baldovino Reyes con la temática El Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán, el PDCEM, en el contexto actual y su visión de futuro, a las 5 de la tarde, hora del Centro de México. Para el día miércoles 11 de noviembre de 2020, tendremos como invitado al doctor Sergio Jesús Quiroz Valdés con el tema El disidencialismo, un virus hegemónico en la lucha magisterial, a las 5 de la tarde, hora del Centro de México. Y para el día viernes 13 de noviembre, contaremos con la presencia del doctor Prudenciano Moreno con el tema El rumbo actual de las políticas educativas, 5 de la tarde, hora del Centro de México. Bien, ahí están pues los saludos y vamos a avanzar ahora. Revisaremos la plataforma de YouTube y a continuación le daremos la voz y la palabra al maestro Gerardo, quien dará lectura a los saludos y comentarios del chat en vivo de la plataforma de YouTube Aprender en Comunalidad, otra educación en Oaxaca. Adelante, maestro Gerardo, tiene usted la voz y la palabra. Adelante, maestro Gerardo, con los saludos. Gracias, maestro Arnulfo. Bueno, pues es un gusto tenerlo en esta plataforma, doctor Arturo, en tan interesante ponencia que nos comparte el día de hoy. A continuación le daré lectura a los saludos de YouTube de la plataforma Coeo. Leticia Rincón, doctor Arturo, sí es un tema interesante y de actualidad. Nayeli Vicente Jiménez, saludos desde el Istmo de Tehuantepec. Jorge Cázares, felicitaciones al compañero Arturo Espinosa, saludos afectuosos al colectivo. Maribel Santiago, muy interesante la información, saludos desde la ciudad de Oaxaca. Cecilia Cruz, muy interesante. Sara Rodríguez, excelente ponencia, gracias maestro Arturo. Levit Genaro Solano, saludos desde Santiago Chazumba, una ponencia con mucho que reflexionar. Viridiana Vázquez Crespo, saludos desde Acatlán de Osorio, Puebla, excelente tema para trabajar, soy maestra de secundario. Saludos al doctor Arturo. Del nivel de educación física, Blanca Reyes, saludos, muy interesante tema. Comunidad pedagógica Huatulco y los grupos de doctorantes, saludos al doctor Arturo. Jazmín Hernández Vidal, saludos al colectivo Acoeo, siempre tan acertados al invitar ponentes con temas de interés. Doctorantes del grupo Oaxaca Centro, saludos al doctor Arturo por su compartencia. Saludos al doctor por interesante tema desde Tehuacán, Puebla. Gracias por compartir. Al doctor desde Cuaunopala, Puebla. Pues estos son los saludos de la plataforma YouTube Aprender en Comunalidad, que hoy le saludan a usted, doctor Arturo. Muchas gracias, maestro Arnulfo. Gracias, maestro Gerardo. Bien, pues vamos a continuar ahora con el segundo momento de preguntas y respuestas. Le damos la voz y la palabra nuevamente al maestro Gerardo Castillo Ruiz, quien hará uso de la palabra para hacer una pregunta a nuestro participante en
En esta ocasión, pues, tiene usted la voz y la palabra, maestro Gerardo. Gracias, maestro Arnulfo. Pues nuevamente compartiendo esta plataforma virtual, maestro Arturo, el siguiente cuestionamiento va dirigido hacia usted de la siguiente manera. ¿Cuáles son los retos y desafíos para los pedagogos críticos y los educadores populares ante la neurociencia como moda con enfoque positivista? Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Sí, es una pregunta obligada. Bueno, pues en primer lugar, yo quiero, pues aquí recuperar un acontecimiento académico que tuvo lugar en el Instituto McLaren. En mis tiempos crítica, con una dedicatoria muy especial para nuestro querido maestro Sergio Quiroz Miranda. Entonces, yo planteaba en ese documento, creo que es el reto que yo considero de proyecto estelar del capitalismo. Yo creo que la pedagogía crítica es sin duda, es un programa político, pedagógico y formativo. No es una pedagogía más, es una práctica que refiere o que requisita que se asuma una postura epistemológica, dialéctica, pero centrada también en la conformación de un educador popular del siglo XXI, que es complicado. Estaba yo leyendo, les voy a dar aquí porque hay un público que le gusta leer, estaba yo leyendo el texto de Política y Educación de Paulo Freire. Hay un apartado especial donde él habla sobre el cansancio existencial. Habla también de lo inédito. Y yo creo que ahí podemos, no sé, apuntalar en la pregunta que tú programa político, pedagógico, formativo. Y el educador es un educador popular. En evitar el cansancio existencial, que la derrota en el que nos quieren meter, pero también seguir construyendo pero que es posible de realizar y en comunidad. Eso es importante. Pareciera ser que el COVID fue, alguien habla de que hubo un reseteo del mundo. Yo creo que esto del COVID ha revivido aún más. Creo que este proyecto de la neurociencia es claro, es un proyecto que ya está incluso tipificado como una tecnociencia. ¿Qué es esto? Es un asunto de Estado, donde hay una inversión millonaria por parte de los estados. Entonces ya tenemos claro lo que es la neurociencia. Ya lo tenemos claro. Lo que tenemos claro también nosotros desde esta parte de la pedagogía crítica es que la agenda pedagógica, la agenda educativa, como yo lo acabo de comentar, debe de ser parte de una lucha del siglo XXI. Si nos instalamos en el campo de la resistencia, de la lucha y de la construcción, hay muchas posibilidades, muchas posibilidades. En cambio, si nos quedamos en el discurso de la recepción, en el plan de
de dominación, ante la seducción del discurso capitalista, que es lo que mejor hace, entonces tendremos muchas dificultades. No nos queda otra más que la lucha pedagógica y la unidad, digamos, del magisterio y esta transformación continua tan difícil de convertirnos en educadores populares. Gracias. Gracias, doctor Arturo, por su respuesta. Bien, vamos a avanzar y ahora vamos a informarle a todos nuestros amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales en este espacio de recuperación de pedagogías comunales, ancestrales y alternativas educativas que nosotros compartimos en este espacio virtual a través de las redes sociales. Para ello, las y los invitamos a sintonizarnos para las siguientes ponencias. Tenemos el viernes 6 de noviembre la presencia del doctor César José Baldomino Reyes con la temática el Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán, el PEDECEM, en el contexto actual y su visión de futuro. A las 5 de la tarde, hora del Centro de México. Para el día miércoles 11 de noviembre de 2020 tendremos convitado al doctor Sergio Jesús Quiroz Valdés con el tema el disidencialismo, un virus hegemónico en la lucha magisterial. 5 de la tarde, hora del Centro de México. Los invitamos también para el día viernes 13 de noviembre. Tendremos la presencia del doctor Prudenciano Moreno con el tema el rumbo actual de las políticas educativas. 5 de la tarde, hora del Centro de México. Bien, ahí quedó pues la invitación para las siguientes ponencias que transmite ACOEO. A continuación le daremos la voz y la palabra al maestro Fermín, quien dará lectura a los saludos y comentarios del chat en vivo de la plataforma Facebook Aprender en Comunalidad, Otra Educación en Oaxaca. Adelante, maestro Fermín, le damos pues la voz y la palabra para los saludos. Gracias, maestro Arnulfo, y nuevamente bienvenido, doctor Arturo. Son muchos saludos que se están generando en la plataforma de Facebook. Voy a tratar de recuperar algunos y para los que no me dio tiempo a hacerlo, les pido una disculpa y ya usted los podrá ver después en la plataforma. Tenemos a Lino Jiménez Pérez, él nos sintoniza desde San Gabriel, Mixtepec, Juquila, Oaxaca. Chefredillo Escobar López, él nos escribe desde Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. También nos escribe Belén López López. Ella pide si es posible que pudiera compartir su correo electrónico. Le interesa, de hecho, el tema que se está tratando y nos dice excelente información respecto a la madurez para la lectura y la escritura. Eso ya usted lo determinará más adelante. Tenemos a Adriana Cruz Ramírez, también a Rayo Guerrero Méndez. Ella nos sintoniza en uno de los estados del norte y manda saludos para todos. También tenemos a Alberto Fierro Pérez. Ahí comparte un comentario, dice, ¿cómo se puede detectar los sistemas o estilos de aprendizaje? Él habla de los aprendizajes visual, kinestésico y auditivo y cómo relacionarlo con los tipos de aprendizaje. Bueno, es lo que él plantea. Tenemos a Bernaol, saludos desde Orizaba, Veracruz. Muy interesante esta conferencia y me ayuda aún más a entender la realidad de los alumnos. Tesenia Horta, nunca me cansaré de escuchar al doctor Arturo. Me imagino que ha trabajado con usted y sigue escuchándolo a través de esta plataforma. A Karina Murúa, ella nos manda saludos a todos
desde Hipólito Yrigoyen, Salta, Argentina. Adriana López, ella manda saludos desde Los Cabos, Baja California Sur. Tomás Jiménez saluda desde Tamazulapan, Mije, en el estado de Oaxaca. Y María del Carmen Martínez, ella manda saludos desde la región mixteca del estado de Oaxaca y gracias por compartir tan importante información. Son algunos de los que recuperé, otros ya no nos dio el tiempo y además por lo mismo que se van compartiendo la transmisión. Pero son los saludos que se generaron, doctor. Gracias, maestro Arnulfo. Gracias, maestro Fermín. Pues bien, estamos con el doctor Arturo Espinosa Maldonado con el tema Neurociencia y Pedagogía, Diálogo de Saberes, en esta pues muy bonita ponencia. Estamos finalizando ya este magno evento y a manera de cierre le pedimos al doctor Arturo Espinosa Maldonado que nos comparta un mensaje final dirigido a todos y a todas, a todos los educadores del mundo y personas que nos ven y nos escuchan en las diferentes redes sociales. Para tal efecto, usted tiene la voz y la palabra, estimado doctor Arturo. Adelante. Bueno, primero, pues quiero agradecer al colectivo ACOEO. Me llena de mucha felicidad saber que bueno, son un colectivo que viene tomando un impulso muy interesante. Me gustaría de verdad que el proyecto floreciera tal y como ustedes lo tienen pensado, pero para mí ya está florecido. Es un proyecto que los profesores están siguiendo. Ustedes no saben cuántos aprendizajes está dejando cada webinar. Es todo un estado del arte el que están construyendo. Un estado del arte que va a permitir a investigadores recuperar qué se dijo en estas conferencias y ponerlas en una tesis o ponerlos en un proyecto. De verdad, compartir conocimiento yo creo que es el de humanización más importante y ustedes están en esa sintonía. Entonces yo, mi admiración y mi respeto. Son un proyecto consolidado. No tiene, digamos, yo me siento muy orgulloso porque son oaxaqueños, son mexicanos, michoacanos y somos mexicanos. O sea, aquí estamos, o sea, esto es muy bonito para mí. Yo me siento muy orgulloso. Dos, a todos los compañeros que también nos acompañaron, pues decirles también que tenemos un reto enorme, Piensen, después de esta pandemia van a llegar nuestros chicos a la escuela con muchas situaciones en las que tenemos que colaborar. No me gusta la palabra resiliencia porque los de arriba quieren, ¿verdad? Luego nos dicen es que tienes que ser resiliente y tienes que adecuarte a lo que, pues no me gusta, pero quiero comentarles que la palabra resiliencia se construyó en un campo de concentración. Acuérdense ustedes del libro de Víctor Frank. Cada vez que lo iban a, pues que ya lo iban a incinerar, ¿no? En los campos de concentración donde estaban los judíos, él se mentalizaba, él pensaba muchas cosas, construía una resiliencia, ¿no? Una fortaleza para poder afrontar esa cruel realidad. Pero yo creo que necesitamos ayudar a nuestros chavos desde ahora. Necesitamos comunicarnos con ellos en el medio que estamos. Confinamiento está haciendo estragos. Antes de la pandemia, un porcentaje muy alto de estudiantes, más del 50, más como cerca del 55% de estudiantes a nivel mundial, estaba por debajo de los aprendizajes necesarios antes de la pandemia. Hoy, creo que la cifra va en aumento. Más de 40,000 niñas hasta el mes de junio fueron abusadas sexualmente en sus casas, en el marco del confinamiento. Entonces, esto es para pensar.
necesitamos pensar en los chavos, necesitamos tener una actitud muy combativa y pensar en nuestros chavos, ¿no? Pensar en nuestros niños que están generando toda una situación muy, muy complicada por este asunto de la pandemia. Y bueno, yo les mando un abrazo a todos y a continuar en la lucha. Gracias, doctor Arturo. Realmente su mensaje y sus palabras muy interesantes para ACOEO. Bien, a nombre del colectivo ACOEO, agradecemos infinitamente la presencia y compartencia del doctor Arturo Espinosa Maldonado. Gracias, apreciable doctor Arturo. Es usted para nosotros un gran amigo. Y para cerrar esta transmisión, solicito al maestro Gerardo la captura fotográfica con el invitado de honor a este espacio dialógico de compartencia como parte ya del protocolo del colectivo ACOEO. Adelante, maestro Gerardo. Gracias. Gracias, gracias. Bien, no nos despedimos. Tenemos una cita próxima para seguir aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo mediante diversos puntos de vista para coadyuvar en la unidad y al fortalecimiento de los colectivos educativos. ACOEO, que significa aprender en comunalidad, otra educación en Oaxaca, sus integrantes, Margarita, Paula, Edwin, Fermín, Rodrigo, Gerardo y Arnulfo, agradece infinitamente su atención y aportación en esta ponencia. Hasta muy pronto. Dasa natiwis ndeye, dasa namza, dasa nambio, shavi, shagot, retago, wengo liushgab, leka natiwis. Hasta muy pronto.